Estamos aquí atando cabos. Le agradezco a Ana Laura Magaloni que esté con nosotros. Ana Laura, ¿cómo estás? Hola, Denise, ¿qué tal? Oye, Ana Laura, fíjate que es interesante. La candidata Claudia Sheinbaum, hablando, le preguntaron sobre el Poder Judicial el lunes en la noche. Y básicamente su crítica hacia la Corte era que había echado para atrás, había congelado, en fin, reformas que habían sido votadas por la mayoría en el Congreso. Y que lo que más le horrorizaba básicamente es que habían sido rechazadas no por el fondo de los asuntos, sino por la forma en que habían sido votadas. Y que además luego mezcló diciendo que era claro que además pues para la gente común en la calle no hay acceso a la justicia. Y me pareció interesante porque me hizo pensar en muchas conversaciones que hemos tenido aquí en este espacio, en donde quisiera dividirlo por varias cosas. Uno, la justicia para los individuos no tiene que ver con la Suprema Corte de Justicia, hasta donde tú me has explicado, es una justicia que va en otra, digamos que son los sistemas de justicia locales, ¿no? Los principales cuellos de botella y las principales formas de atender los conflictos de las personas en su vida ordinaria tienen que ver con los juzgados locales, con las fiscalías locales, con las defensorías públicas locales, con la justicia cívica local. Que claramente es verdad que no hay acceso a esa justicia, es decir, que si uno tiene un conflicto con el vecino, si uno tiene una cosa local, no hay un acceso una rápido. Denuncia de violencia intrafamiliar, sí. alimenticia, divorcio, o sea, todo lo más rudo para la gente no está en la Suprema Corte, está en su vida ordinaria en el ámbito local. Y no se ha logrado avanzar en que esté al acceso de todos, incluso que tuviéramos, fíjate, gente que pudiera ayudar a mediar en conflictos, en fin, un lugar donde realmente ir a resolver disputas. Eso no existe, y es verdad que no existe. Además, es increíble, Denise, que esa no haya sido una agenda 4T. O sea, todas las reformas importantes en materia de justicia se han hecho para las élites, para hasta arriba, para la Suprema Corte, que eso lleva a otra cantaleta y otros accesos y otras necesidades. Y nadie ha hecho una reforma que se llame acceso. Nadie. Y la verdad, ojalá Claudia la haga, pero hasta hoy ningún partido político ha asumido la enorme deuda que existe con los mexicanos y las mexicanas en materia de acceso a la justicia. ¿Y cómo queremos tener un país en paz si los canales institucionales para resolver nuestras diferencias están colapsados, son corruptos, son inaccesibles, están mal diseñados? Es una pena. Pero entonces, por eso, claro, pero entonces todo es una confusión, porque si lo que se quiere es justicia para la gente, las reformas van por otro lado, no es en que si se elige a los ministros de la Corte por voto o criticar a la ministra Norma Piña o pedir que la Suprema Corte o criticarla porque, o sea, digamos, hay una cosa que va en el lado de la justicia para todos, no se ha hecho, y eso no tiene nada que ver con la crítica continua del presidente a la Suprema Corte. Sí, no tiene nada que ver con la Suprema Corte. Y además, ¿sabes qué? Creo que como la demanda de justicia insatisfecha es tan grande en la población, pues muy bien se la puedes imputar a los ministros. Entonces hay una confusión enorme en el debate. Esa reforma que propone el presidente de nombrar a los ministros, etcétera, etcétera, no va a resolver estos problemas de los que te estoy diciendo, pero sí va a provocar otros. Eso es lo que me gustaría platicar. Déjame ir una pausa y regreso con el tema de la forma. Esta cosa de que la Corte rechace iniciativas votadas por la mayoría por cuestiones de forma. Vamos a una pausa. Estamos aquí atando cabos. Ana Laura Magaloni en la línea telefónica. Ana Laura, el otro tema es de que pues el fondo no es tan importante, o la forma, perdón, dicho, no es tan importante, y que si la Corte rechaza algo por la forma en que fue votado, pues hay algo que está mal. Y me parece que hay muchas personas que podrían decir, pero ¿cómo que por forma? Pero creo que es muy importante. Se está un poco... mira, lo que hay... Perdón.
Te escuchaba yo, perdón, es que escuchábamos hace unos instantes perfectamente a Ana Laura, algo pasó. Vamos a ver si Sí, la podemos. estamos en Sí, ganas. es que sí estaba muy bien, estábamos teniendo una Lista, ya la información. tenemos. A ver, Ana, perdón, es que estábamos oyéndote perfecto y ahorita algo pasó, pero dime. Sí, algo pasó, sí. Mira, el papel más importante de la Suprema Corte y de los tribunales constitucionales es lograr que el poder no sea arbitrario ni despótico para la gente y para los ciudadanos. Una vez que detentas el poder, cómo vas a ejercer ese poder es muy importante. No puedes simplemente imponerte a la mala. Y por eso hay un conjunto de reglas y que la Suprema hace valer para que el que detenta el poder no sea arbitrario. Y uno de los procesos más importantes en una democracia es justamente la forma de aprobar leyes. Esas leyes no nada más es la aprobación de la ley, esas leyes tocan intereses, le afectan económicamente a algunas personas, ponen sanciones a otras, con esas leyes nos gobiernan. ¿Cómo hacemos que esas leyes tengan la legitimidad democrática? No la legitimidad de quien tuvo la mayoría, sino que tengan la legitimidad de las leyes que se producen dentro de un contexto democrático. Y por eso, como tú bien señalaste en la entrevista de Claudia Sheinbaum, la forma es fondo. Porque en ese proceso legislativo le das derechos a las minorías. A que se expresen, a leerlo, a levantar la voz, a que todos los ciudadanos escuchemos ese debate, a que nos formemos un juicio sobre lo que está pasando, y si las votan las mayorías y las ganan así, es cierto, a la Corte nada más le tocará entrar a ver el fondo del asunto. Pero si ni siquiera pasas la primera aduana, si ni siquiera respetaste el derecho de las minorías a leer la iniciativa, a objetarla, no sé si te acuerdas cómo sucedió la aprobación del Plan B, pero cuando no aprobaron la reforma constitucional, inmediatamente votan el Plan B sin que nadie hubiera revisado, ni siquiera hubo un debate legislativo propiamente sobre esa ley que se aprobó. Y esas son las cosas que ha echado abajo la Corte. Es cierto que nunca antes lo había hecho, porque nunca antes habían sido tan importantes las violaciones al proceso legislativo. Los morenistas tenían el 50% más uno para aprobarla, simplemente dejaron fuera a todas las oposiciones y minorías para discutir esas leyes. Y por eso la Corte las tiene que echar abajo. Entonces ellos argumentan, porque lo he escuchado varias veces en voz del ministro Saldívar, que esos criterios son nuevos, que esos criterios se los están aplicando a Morena porque hay unos ministros opositores. No es cierto. El tipo de violaciones legislativas fueron tan graves que la Corte no tenía de otra más que echarlas abajo, porque no tenían la legitimidad democrática de la que te estoy hablando. Por eso es que sí. Y lo increíble es que además digamos, las condiciones no lo ameritaban, porque si te pones a pensar, tienen la mayoría, o todo indica que tenían la mayoría. Es decir, el hacerlo de manera desaseada era un mensaje en sí mismo. En lugar de hacer el procedimiento, escuchar a los otros, votarlo en el lugar en donde lo tienen que votar, después de que pasara por las comisiones donde tiene que pasar, y eso sí es inquietante, porque el tema, el tema de que no importa la forma, es en sí mismo un mensaje político tengo mayoría, ergo hago como quiero las cosas, y ahí sí nos estamos como pegando contra algo importante. En fin, me parece esta cosa que decía el presidente, dime. No le van a cambiar ni una coma. Exacto, que es un mensaje político. Había proceso legislativo. Sí, es un porque mensaje era la político. voluntad del presidente. Era la voluntad del presidente con las mayorías legislativas para aprobar lo que él quería literal. Y por eso muchas de esas leyes, en forma y fondo, tienen muchos problemas. Y por eso la Corte ha cachado un paquete legislativo de casos muy complejos y con mucha dificultad para establecer los límites, porque son muchas leyes, porque fueron muchos abusos, porque no hubo posibilidad
de ni siquiera matizar las cosas que eran abiertamente inconstitucionales. Entonces, sí estamos en un problema por la forma en la que han entendido el debate legislativo y lo que significa tener una mayoría, así como la fíjate que lo inquietante es, me quedé yo después preocupada con ese tema y bueno, hay dos opciones: o estamos ya en la crispación absoluta por el fin de una elección larga, etcétera, y efectivamente hay una enorme crispación de lado y lado, y entonces escuchamos cosas como esta, en donde está mezclado el tema de la justicia para todos, sobre la que yo te he oído a ti hablar 1000 veces, y cuando estuviste, digamos, aspirando a estar en la Corte, fuiste muy clara en tu comparecencia ante la oposición y a todos los senadores, en donde les decías justamente este tema. Y bueno, lo que quiero decir es, me preocupa que nunca se ha podido hablar de los temas serenamente, es decir, ¿qué significa buscar justicia para todos? Eso es a nivel local, y eso implicaría qué cosas, cómo acercar la justicia y la resolución de conflictos para todos. Luego, en el tema de la Suprema Corte, ¿qué es lo que realmente queremos? Y yo siento que entre lo que nos dejó ver el caso Saldívar, que es cómo evitar ciertas presiones sobre los jueces y cómo es el mecanismo para presionarlos, más el asunto de, digamos que ahí ameritaría una reforma, más si hay que hacerle modificaciones a la forma de nombrar jueces, y que tendría que haber una discusión muy amplia, y luego aceptar el tema de que la mayoría por sí misma no significa una especie de carta libre para proceder de cualquier manera a imponer su voluntad. Esos temas sí que son importantes. Yo no los sentí en ningún momento abordados en los debates, y creo que ya no sé si es la crispación o si estamos rompiendo, porque también las acusaciones de narcocandidata y demás, o de tú no crees en Dios y no crees en los pecados, a mí todo eso, qué flojera, todo eso me parece que nos indica algo que no lleva a ninguna parte, y que no nos lleva a la posibilidad de lo que esperaría uno después de la elección, gane quien gane, que es que se avienten algunas líneas de conversación, de escucharse, en fin, no sé. Yo coincido contigo, y además creo que la reforma judicial en sí misma está así de revuelta, porque cuando dice el presidente nos vamos a cargar a la Suprema Corte y a todos los poderes judiciales y vamos a elegir a todos, a resolver los problemas de acceso, en un momento ya la conversación es otra, Denise, porque ya no se trata realmente de una reforma a la justicia, sino de una captura política. No, es una captura al poder, al único poder que hoy puede poner límites, porque en el legislativo ya no hay posibilidad que se pongan límites, porque tienes las mayorías. Y lo más probable, y posiblemente, quién sabe si está por romper, posiblemente las vuelvan a tener. Y por eso es súper importante la reforma judicial, porque si nosotros no podemos hacer efectivos los límites que establece la Constitución y las leyes, esto es otra cosa, esto ya es otro juego, digamos, ¿no? Yeah. Y entonces yo sí creo que la reforma judicial en algún lugar va a estar en el corazón del gobierno, de lo que viene. De lo que viene. Si gana Claudia Sheinbaum, por supuesto, porque si gana, no sé si Xóchitl Gálvez sí, lo traiga. Exacto, sí. De todas formas creo, y lo vimos en el debate, todos coinciden que es necesaria una reforma a la justicia. Yo también, pero ordenada. Y creo que la más importante es la de acceso a la justicia. Si nos desgastáramos todo un sexenio en hacer posible que a las personas las proteja la ley, porque pueden entrar a un tribunal, porque pueden tener un abogado, eso le cambiaría al país la narrativa de conflictividad, de quién se siente con derechos y quién no. Entonces yo creo que es una reforma crucial, y siento que debemos de organizarnos para que no se politice de esta manera.